Pues seguimos con la atmósfera de Marte y, de hecho, con un intervalo de alturas también muy grande como el necesario para que se escape el agua. Bueno, en este caso, quiero hablaros de mi misión marciana favorita, que es el Trace Gas Orbiter ExoMars 2016 y en concreto el instrumento NOMAD. No porque estoy trabajando en ello, que es cierto, llevo años allí, llevo muchos años trabajando en esta misión. El Instituto de Astrofísica de Andalucía es co-investigador principal de este instrumento, así que desde el inicio del diseño del instrumento estamos metidos ahí. Y toda la electrónica de control y todo el software de control del instrumento, que consisten realmente de 3 espectrómetros diferentes, ha sido desarrollado en Granada. Pero ahora estamos en la fase de explotación científica de los datos, bien, que es lo que más me gusta a mí, claro. Estamos en la crema del pastel y, bueno, tenemos muchos objetivos en particular y, bueno, tenemos ahí el equipo científico con el que trabajamos en Granada y también colaboración muy estrecha con otros equipos del consorcio NOMAD. La razón por la que esta misión es mi favorita, a ver si os convenzo, es porque, utiliza una técnica de observación novedosa y siempre que hay misiones nuevas, técnicas de observación nuevas, hay ciencia nueva. En este caso, esta misión usa una técnica de observación que se llama ocultación solar. Mira el limbo apuntando al sol. Es decir, está observando amaneceres y atardeceres continuamente. Continuamente, bueno, cuando hay amaneceres y hay atardeceres en la órbita de TGO, que es una órbita circular. Es decir, 2 veces al día. Esto es un poco limitativo, pero en cambio tenemos una técnica fantástica, única, para, por ejemplo, buscar gases traza, Trace Gas Orbiter, que es el nombre del orbital. Como miran el limbo, pues la opacidad de gases minoritarios es máxima. Y además hay una fuente detrás muy potente. Además, precisamente por esta sensibilidad, se puede subir muy arriba en la atmósfera, que ninguna otra misión puede hacerlo que no use esta técnica. Así que, de nuevo, esta es una misión fantástica para estudiar la alta atmósfera, que es la parte más inexplorada de Marte y que más llevo tiempo investigando personalmente. Y además permite una resolución vertical sin precedente. Así que por todas estas razones, esta misión realmente creo que está aportando resultados únicos, ¿no? Bueno, el objetivo es contaros unas pinceladas brevemente de lo que es NOMAD y TGO, lo que hacemos con los datos, la inversión para, en este caso, temperaturas y algunos de los pasos que tenemos. Pero como veis ya, os aviso que vamos a hablar de la estructura térmica de Marte hasta 100 kilómetros de altura. Y esto, con la resolución de este instrumento, es ya un logro que hace unos cuantos años era un sueño. Bueno, TGO es el nombre del orbital que formaba parte de lo que se llamaba ExoMars 2016, se lanzó en el 2016 y constaba de este orbital y esta parte que es el modo Schiaparelli. Cuando llegaban a Marte 3 días antes se soltó Schiaparelli, como algunos sabéis demasiado bien, y desgraciadamente pues no logró el modo Schiaparelli aterrizar en la superficie con éxito. Sin embargo, Trace Gas Orbiter, pues sí, realizó la inserción en órbita con éxito y durante 2 años largos estuvo haciendo el aerofrenado hasta circularizar la órbita y tener la órbita donde se hace ahora la ciencia. A bordo de este orbital están 2 instrumentos en particular, NOMAD y ACS, que son un poco como hermanos porque tienen objetivos muy similares. NOMAD, como he dicho, bueno, trabajamos en el instituto, Pepe Juan López Moreno es el COIPI y contiene 3 espectrómetros que van desde el ultravioleta a 2 en el cercano infrarrojo, que en este caso va de 2 a 4 micras y que miran tanto en limbo como en nadir. En nuestro caso, nosotros voy a hablaros de uno de estos que se llama el Solar Occultation Channel, que está mirando el limbo. Bueno, antes de hablar de eso, probablemente muchos sepáis ya algunos resultados estrella de esta misión, ¿no? Uno de ellos es que no se ha encontrado metano, seamos precisos, hasta ahora. No creo que vayamos a verlo si no lo hemos visto ya, pero bueno, estos son algunos de los upper limits de un trabajo de Framont Messin con el instrumento ACS. Con NOMAD es un poco menos sensible. Pero justo nosotros estamos trabajando con eso ahora y estamos mejorando y alcanzando niveles
bastante similares a estos. Estamos hablando de 20 partes por trillón comparado con los niveles que midió Curiosity, o sea que aquí pasa algo. En cuanto a HCl, esta es una de las joyitas que se han encontrado, un gas que ahora en retrospectiva quizá deberíamos esperar, sabíamos que podríamos observarlo y bueno, efectivamente se ha encontrado, tanto con ACS como con NOMAD. Este es un trabajo de Oleg Korablev con ACS. Este gas está confinado en el perihelio. No sabemos todavía si está ligado a la abundancia de vapor de agua o polvo, o los dos, o a otro fenómeno. Y bueno, estamos intentando estudiar la distribución. Se está intentando estudiar la distribución. Estos dos trabajos, yo participé en ellos, pero de modo muy marginal. Pero los he seleccionado porque, además de ser de las tres, porque nosotros ahora estamos empezando a trabajar directamente, liderando un trabajo en esta dirección. Y esto me lleva a comentaros, antes de hablar de las temperaturas, de una avalancha de resultados que por fin estamos obteniendo. El año pasado enviamos resultados de temperatura, de vapor de agua, de CO, de aerosoles, etcétera, después de varios años intentando afinar el pipeline para corregir los datos y entenderlos. Ya estamos en la fase productiva y creo que ahora, a final de año, esperemos tener otra pequeña avalancha de resultados. Pero, bueno, entre ellos, pues aquí presentamos en este congreso varios. Este es el charla de temperaturas, a la que voy a hablar en 10 segundos. Y Adrián Brines, que estaba aquí, acaba de irse porque se le iba el tren, ha presentado un póster sobre H2O, que está ahí todavía, un trabajo sobre perfiles de CO verticales hasta 100 kilómetros de altura, que somos el primer equipo que consiguió hacer estos perfiles en el consorcio NOMAD. Y luego hay dos trabajos muy bonitos, uno es de Ángel Belmonte, que está ahí sentado, dedicado a la detección de HCl, que es su trabajo de fin de máster que defendió en febrero con la máxima calificación y en el que, bueno, hemos tenido resultados similares de otros equipos, pero además lo hemos extendido hasta el año 36 y, bueno, es un trabajo que esperemos publicar pronto. Y otro trabajo muy bonito que quiero destacar, que es el Miguel Escudero, que es un estudiante de graduado en la Universidad de Sevilla, cuyo tutor es Javier Peralta, que creo que también acaba de irse, y sobre los límites de metano, que es otro póster que podéis ver ahí. Y quiero destacar estos dos porque, en principio, este tipo de análisis de datos de satélite es una cosa elaborada, pero cuando uno ya tiene las herramientas afinadas, pues permite la posibilidad de, bueno, de incluso coger estudiantes de graduado y hacer trabajos de fin de máster, trabajo de fin de grado, pues bastante valiosos, ¿no? Y de hecho hay otros dos estudiantes más, otros dos trabajadores de fin de máster estoy dirigiendo, que espero que terminaremos en septiembre. Bueno, sin más dilación, quiero hablaros de la temperatura porque este es uno de los parámetros clave en cualquier atmósfera planetaria. No solo afecta a un montón de procesos físicos, sino que además ellos mismos afectan a la estructura térmica. Es un sistema bastante complejo que, si uno quiere extender la estructura térmica en un planeta determinado, lo ideal es que entienda todo lo que ocurre alrededor. Y eso, en Marte, con la precisión, la información que tenemos hoy día, la verdad es que el único modo de hacerlo de modo correcto es utilizando modelos climáticos globales. De ahí que todos estos modelos, todos estos resultados que voy a comentar a continuación, pues los comparamos con GCMs. Muy rápidamente, este es el intervalo espectral, parte del intervalo espectral que cubre NOMAD, y este es el orden de difracción que nosotros estamos utilizando para derivar la temperatura, que está centrado en una banda, esta banda roja del CO2, que no es la más intensa del CO2 en esta región. Estos 2,7 micras son mucho más fuertes, pero estas son tan fuertes que no puedes sondear muy abajo en la atmósfera. Esta es un caso intermedio en el que nos permite sondear entre el suelo y 100 kilómetros de altura, ¿no? Es el único orden que estamos explotando hasta ahora. Nuestra intención es explotar otros órdenes de difracción y sondear incluso mucho más arriba. Pero es Y otra cosa que quiero ilustrar aquí es lo peculiar de la órbita de TGO. Esto es latitud y esto es la longitud solar, en este caso para el año 34. Y como veis, bueno, pues en cada momento determinado, en cada día, pues solo hay dos posiciones, amanecer y atardecer, y esto es lo que hay. Pero bueno, con el tiempo se va formando una cobertura más global, etcétera, ¿no? Pero hay una correlación muy clara entre la estación y la latitud, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los datos, para separar dichas variaciones. Y estas son algunas de las peculiaridades de TGO. ¿Qué hacemos con los datos? Bueno, los datos, aunque están calibrados del mejor modo posible en el instituto en Bélgica, en el equipo del IP, de la IP, pues bueno, a pesar de ello hay
efectos residuales, como por ejemplo esta inclinación en algunos espectros que dices, bueno, esto está el continuo. Bueno, hay casos incluso más graves que en este orden. Por ello hemos desarrollado un preprocessing enteramente dedicado a esto, que lo que hace es limpiarlos y aquí tenemos, pues ya datos corregidos. Utiliza un modelo de transporte radiativo, etcétera, bastante preciso y tal. Y luego pasamos a la inversión propiamente dicha, en la que partiendo de un perfil a priori, que viene del GCM, pues obtenemos finalmente un perfil por una inversión, un proceso iterativo típico, con una resolución, en este caso vertical, de entre 2 y 8 kilómetros, en la anchura de los averaging kernels, para aquellos que estáis familiarizados con esto. Y esta es la proporción de los errores, que está entre 2 y 8 Kelvin. La barra de error apenas se ven ahí. Entonces, es el típico de perfiles típico. Una cosa muy importante cuando uno hace inversiones es asegurarse que estos resultados no dependen del a priori, del valor que uno entra. Esos son bastantes test que hemos hecho para asegurarnos de lo mismo. Otra cosa muy importante que hay que resaltar cuando uno hace retrievas, y no todos los equipos en TGO hacen esto, es mostrar el grado de finura que obtienes al final del proceso de iteración, cuando haces la inversión. Entonces, aquí te muestro en negro un típico espectro medido y en azul el ajuste final que se obtiene, que es muy bueno. ¿Qué significa que los residuos son muy pequeños? Pues que están dentro de la barra de error. Estos son los errores instrumentales, estos son los residuos. Así que esto debería convencer a cualquiera que estamos haciendo retrievas correctas. Bueno, entre los resultados, de nuevo tengo que ir muy rápido sobre esto, pero bueno, aquí he puesto para el año 34. Este es un resultado que ya presenté el año pasado en la SEA. Ahora ya tenemos también para el año 35. Espero que a final de este año tengamos para el año 36. Pero para el año 34 aquí están todos los perfiles que teníamos y que son más de 300 comparados con el GCM aquí a la derecha. Y una primera comparación indica que las cosas no van más. El GCM se comporta bien o estamos haciendo cosas bien. Salvo que globalmente las temperaturas son como 10 Kelvin más frías. Aparte hay más variabilidad en la vertical. Y esto es para el año 35. Estos son resultados obtenidos hace apenas 3 semanas y, bueno, pues ahora, de nuevo con colores, no he dicho antes, pero están las distintas longitudes, o sea, estaciones, y de nuevo hay un acuerdo más o menos aceptable, más variabilidad en la vertical, más ondas, pero ahora incluimos el periodo del afelio, algo que en el año 34 simplemente es que no había medidas, fueron los primeros años de datos. Entonces ahora, en esta época en particular en azul, las diferencias con el modelo son aún un poco más mayores. Seguimos viendo temperaturas más frías y ahora incluso 20 Kelvin más frías, ¿no? En la época fría de Marte parece que es más fría de lo que el modelo está. Estos son algunos ejemplos de perfiles individuales para que veáis algunos. Este es un caso en el que hay muy buen acuerdo con el modelo va en discontinua y, bueno, varias iteraciones, al final la línea negra es la que comparar. En este caso tenemos oscilaciones mucho mayores que en el modelo y en algunos casos tenemos cold pockets, algunos lugares donde tenemos temperaturas tan frías que llegamos a la temperatura de condensación de CO2, o sea, ahí cabría esperar probablemente una nube de CO2. Esto es una figura muy complicada aquí, con todos los perfiles puestos con el tiempo y donde está combinada la variabilidad. Esta es la órbita en el hemisferio norte, la latitud con el tiempo, y en el hemisferio sur la latitud con el tiempo. Lo separo en hemisferios, esto lo hacemos todos los equipos porque si no es un poco complicado de ver los resultados. Pero aquí tenemos todas las temperaturas. En este año, en el año 34, hubo una tormenta de global de polvo y veis aquí unas temperaturas que llegan hasta 180 Kelvin, la escala está aquí, incluso a 90 kilómetros de altura. Esto fue después de la tormenta global de polvo que estaba por aquí y la fase de decaimiento de la tormenta global. Hay también cosas muy bonitas, como por ejemplo este aumento de temperatura que ocurre en 80 kilómetros de altura, y en general casi todas las diferencias con el GCM ocurren las mayores aquí, en la mesosfera, lo cual no es sorprendente porque el GCM ha estado siendo validado con datos de test y de otras misiones anteriores que medían temperaturas solamente hasta 40 o 50 kilómetros de altura. Ahora por fin tenemos medidas mucho más precisas en altura y no es sorprendente que haya algunas diferencias. Este es el año 35, donde de nuevo, bueno, comparamos con el GCM, aquí están las diferencias, volvemos a tener estas regiones particularmente frías, que no lo reproduce el modelo, y bueno, no quiero destacar muchos datos porque acabo de obtener los resultados y no lo hemos analizado en detalle. Cada uno de estos perfiles pues, es muy interesante. Aquí aparece una región bastante cálida, vuelven a aparecer estos máximos en torno a 80 kilómetros, etcétera. Estamos simplemente empezando a analizar esto. Y no me quiero extender más porque creo que estoy fuera de tiempo. Aquí hay unas mareas térmicas mucho más fuertes que en el modelo, etcétera, y simplemente
terminar diciendo que, bueno, estamos obteniendo todos estos resultados. Aquí hay una base de datos muy valiosa, muy interesante, que estamos intentando explotar ahora que el pipeline empieza a ser fiable. Y, bueno, muchos más años espero que sigamos obteniendo datos y analizando. Entre los planes futuros tenemos analizar otros órdenes de difracción, de modo que podamos extender el sondeo de temperatura hasta la termosfera. El estudio de gravity waves, etcétera, va a ser muy interesante cuando tengamos ese tipo de perfiles en un intervalo de altura tan grande, y aplicarlo también al hermano gemelo ACS, en el que soy COAI también. De hecho, tenemos ya algunos resultados con ACS, pero están sin publicar, ¿no? Y quisiera aprovechar para decir que, bueno, ya estáis viendo que esta base de datos, una vez que tenemos un pipeline adecuado y los datos son limpios y fiables, pues creo que da juego para hacer bastantes estudios a la comunidad que está interesada, así que la puerta está abierta para colaboraciones en lo que deseáis, ¿no? La búsqueda de aerosoles, nubes, etcétera. Y de hecho, probablemente nos va a faltar gente para explotar esto con una cierta celeridad. Así que, bueno, a lo mejor hay mucho tiempo para analizarlo, pero que está abierta a cualquier colaboración. Quien está interesado en usar datos de temperatura, de aerosoles, de vapor de agua, de CO, o quiere participar en el análisis de lo mismo, pues estamos. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta rápida? Hola, gracias por la explicación. Me ha aclarado dudas personales, pero me he quedado con una y es simplemente que ha hablado usted del uso de ciertos modelos. ¿Qué condiciones de contorno y cómo comienza a utilizar su modelo para que se ajuste a los datos? Porque personalmente trabajo con algunos y soy consciente de que, bueno, para mí es una pelea a veces. Sí, muy buena pregunta. Eso es todos los que trabajamos con modelos, habla con Francisco y verás, pues efectivamente nosotros aquí, si te fijas, no estamos usando la base climática, porque un parámetro fundamental, por ejemplo, es la cantidad de polvo. Si quieres tener a priori valores de temperatura que sean realistas, necesitas tener una distribución de polvo inicial realista. Nosotros derivamos luego opacidades, etcétera, ¿no? Pero debes de partir de unas temperaturas que se han realizado, que se han simulado con un modelo lo más realista posible. Estas simulaciones del modelo, bueno, se utilizan las distribuciones que prepara Luca Montabone con una combinación de datos, la mejor combinación, lo que mejor se sabe sobre la distribución de polvo, ¿no? Se utiliza, por supuesto, los parámetros, bueno, de flujo solar, etcétera, adecuados a las condiciones orbitales. Para el año 34, para el año 35 y para el año 36, de hecho, el año 36 no hemos empezado a analizarlo hasta ahora porque no teníamos esa información sobre la distribución de polvo. Incluso para el año más ya 37, de que ya hay datos, hasta que no tengamos abundancias de polvo, probablemente a priori no es fundamental. Pero notad una cosa que he dicho antes, y es que una de las cosas que buscamos en estos retrievals es que sean lo más robustos posible, que sean lo más independientes del a priori. Es decir, que eso, de hecho, bueno, es un test que hacemos continuamente, ¿no? O sea que aunque intentamos tener un a priori lo más realista posible, al final no es tanto para que nuestros retrievals sean... Los retrievals son muy robustos, hay mucha información, mucho grado de información, mucho grado de libertad en los datos. Pero sobre todo lo que queremos ser realistas es porque queremos al final aportar algo al conocimiento que hay de la atmósfera. Es decir, que estos datos realmente sirvan para validar los modelos. Y queremos usar la mejor herramienta, la mejor predicción posible del modelo para decir, a pesar de ello, pues obtenemos temperaturas que son más frías o más calientes o más hondas, etcétera, ¿no? O sea que incluso con cualquier modelo de entrada, para nosotros podría ser realista, que sea más o menos realista, podría ser válido, ¿no? Pero es especialmente valioso el hecho que sea la mejor herramienta que tenemos en este momento con la que estamos comparando.